París, 1947. El mundo todavía sangraba por las heridas de la guerra. Las calles olían a ceniza, a miedo, a un futuro incierto. Y de pronto, en una pasarela iluminada, una silueta femenina apareció como un milagro. La falda amplia, la cintura ceñida, los hombros suaves. Era el renacer de la belleza, el retorno del deseo, la resurrección de la esperanza. La prensa lo bautizó con dos palabras que jamás se olvidarían: New Look, pero detrás de ese esplendor había un hombre enigmático, Christian Dior, tímido hasta el extremo, supersticioso, obsesionado con las flores y la astrología. En apenas 10 años levantó un imperio que conquistó París, Nueva York y Tokio. Y sin embargo, su vida terminó tan abrupta como fulgurante fue su ascenso. Esta es la historia de un creador que transformó la feminidad en un arma de poder, que convirtió la moda en religión y que pagó el precio más alto por haber tocado la eternidad. Christian Dior nació el 21 de enero de 1905 en Granville, un pequeño pueblo de Normandía, frente al mar bravío del Canal de la Mancha. Su familia era acomodada. Su padre, Maurice Dior, dirigía un negocio próspero de fertilizantes. Su madre, Madeleine, era una mujer elegante que llenaba la casa de flores frescas y perfumes ligeros. Aquella infancia parecía escrita en terciopelo, rodeada de jardines y paseos junto al mar. Pero en el corazón del niño ya germinaba una sensibilidad distinta, un ojo inquieto que lo veía todo como si fuera un lienzo en blanco. Christian pasaba horas en el jardín, acariciando los pétalos de las rosas como si fueran secretos. Observaba cómo la luz cambiaba el color de las flores según la hora del día. Esa fascinación por los matices, por la armonía silenciosa de la naturaleza, sería la base de toda su visión estética. Su madre le enseñó que la elegancia no era ostentación, sino proporción, delicadeza, un equilibrio invisible. Y Dior absorbió esa lección como si fuera un mandamiento sagrado. En la escuela, sin embargo, no brillaba. Era tímido, frágil, incapaz de imponerse en los juegos ruidosos de los demás. Lo suyo eran los cuadernos secretos donde dibujaba sombreros y vestidos, siempre con trazos minuciosos, como si temiera que el mundo pudiera arrebatarle esas imágenes. Desde pequeño, Dior descubrió que el dibujo era su refugio, la forma de fijar la belleza antes de que se desvaneciera. Pero había otra influencia más oscura en su vida: su obsesión por lo oculto. La familia recordaba cómo Madeleine llevaba a sus hijos a consultar a videntes, cómo Christian se fascinaba con las cartas del tarot y las profecías. Esa mezcla de jardines luminosos y presagios sombríos marcaría su personalidad. Un hombre que, incluso en la cima de la fama, no daba un paso sin consultar a las estrellas. Aquel niño de Granville no podía imaginar que un día, de sus manos, nacería un estilo que devolvería al mundo la esperanza. Por ahora, solo era un pequeño soñador que aprendía, en silencio, a escuchar el lenguaje secreto de las flores y de la belleza. Cuando Christian Dior dejó atrás la brisa salada de Granville y los jardines de su madre para instalarse en París, el destino parecía abrirle un camino brillante. Pero la ciudad de la luz, en aquellos años 20, era también un escenario de contrastes: esplendor artístico y crisis económica, fiestas interminables y sombras que se alargaban. Dior llegó con la ilusión de ser arquitecto de belleza, aunque no a través de vestidos, sino del arte. Con el apoyo de su familia, abrió junto a un amigo una galería de arte. No era una galería cualquiera. En sus paredes colgaban obras de Picasso, Dalí y Braque, mientras los jóvenes surrealistas paseaban entre copas de champán y discusiones encendidas sobre el futuro del arte. Dior no pintaba, pero sabía elegir. Tenía un ojo intuitivo, casi profético, para detectar lo que brillaría mañana. Su galería se convirtió en un pequeño epicentro de vanguardia, un espacio donde se mezclaban la aristocracia, los coleccionistas y los bohemios. Sin embargo, esa aventura estaba destinada a un final amargo. En 1929, la Gran Depresión golpeó con fuerza. La economía mundial se desplomó, y con ella la fortuna de los Dior. Maurice, su padre, perdió el negocio familiar. Christian vio cómo la galería que había levantado con tanto entusiasmo se desmoronaba de un día para otro. Aquellas paredes que habían albergado los sueños del arte moderno quedaron vacías. Dior, de pronto, se encontró arruinado.
sin rumbo y sin identidad. El París que lo había recibido como un joven dandy elegante, ahora lo veía como un hombre más buscando sobrevivir. Durante años vagó entre trabajos temporales, sobreviviendo gracias a la generosidad de amigos. La tuberculosis lo debilitó físicamente, y la ruina de su familia lo hundió en una tristeza que parecía no tener fin. Fue una década oscura, marcada por la enfermedad, la incertidumbre y la humillación de no tener un lugar propio en el mundo. Y sin embargo, de esas cenizas brotó una nueva vocación. Para ganarse unas monedas, Dior comenzó a vender bocetos de sombreros y vestidos a las casas de moda. Lo que había empezado como un pasatiempo infantil, de pronto se convirtió en salvavidas. En el trazo de sus dibujos volvía a encontrar orden, proporción, esperanza. París, la ciudad que lo había hundido, se convertiría también en el laboratorio donde Dior empezaba a forjar el lenguaje que más tarde cambiaría la historia. En medio de esa oscuridad, una certeza se encendió. El arte podía fallar, la fortuna podía esfumarse, pero la belleza siempre sobrevivía. El destino de Christian Dior cambió en los años 40, cuando sus bocetos comenzaron a circular en los talleres más respetados de París. Aquellos trazos finos, elegantes, llenos de proporción y fantasía, llamaron la atención de figuras clave de la alta costura. Poco a poco, Dior pasó de vender dibujos en cafés oscuros a ser contratado como diseñador anónimo en las casas de moda más influyentes. Fue así como terminó en el taller de Lucien Lelong, uno de los nombres imprescindibles de la moda parisina de la época. Trabajar en Lelong no era un lujo, era una escuela. Allí Dior coincidió con otro joven talentoso que también cambiaría la historia, Pierre Balmain. Ambos, como aprendices disciplinados, se convirtieron en arquitectos de elegancia bajo la mirada estricta pero visionaria de Lelong. El París ocupado por los nazis era un lugar de contradicciones. Por un lado, la ciudad sufría privaciones, humillaciones y miedo. Por otro, la moda se mantenía como un símbolo de resistencia cultural y como un negocio que, de alguna forma, debía sobrevivir. En aquel contexto, Dior diseñaba vestidos que iban a parar tanto a las esposas de oficiales alemanes como a mujeres de la alta sociedad francesa. Era un equilibrio peligroso, casi moralmente insoportable. Pero Lelong, como muchos otros, creía que mantener viva la moda significaba mantener vivo el espíritu de Francia. Si cerramos nuestras casas, decía, París dejará de ser la capital de la elegancia, y eso sería ceder la victoria. Dior, aunque tímido y silencioso, entendió esa lógica. La moda era mucho más que telas y costuras. Era un arma simbólica, un grito de identidad nacional. Los años en Lelong le dieron a Dior lo que antes le había faltado: disciplina, método y comprensión de la maquinaria que movía la alta costura. Aprendió a tratar con clientas exigentes, a traducir sus bocetos en vestidos reales, a dirigir talleres y a pensar no solo en la belleza, sino también en el negocio. Esa experiencia sería vital cuando llegara su hora, pero había algo más profundo que germinaba en su interior. Mientras París sufría las cicatrices de la guerra, Dior imaginaba un renacer. Veía en su mente siluetas nuevas, cinturas ceñidas, faldas abundantes que desafiaran la austeridad y la tristeza. En medio de la ocupación soñaba con flores. Mientras otros diseñaban para sobrevivir, Dior ya planeaba cómo devolver al mundo el lujo de soñar. Cuando la guerra terminó, Francia estaba exhausta, hambrienta de pan y de esperanza. Y Dior, que había pasado por la oscuridad de la ruina, la enfermedad y la humillación, se encontraba, por primera vez, preparado para ofrecer esa luz que todos ansiaban. Su encuentro con Marcel Boussac, el magnate textil que lo financiaría, estaba a punto de abrir el telón de un nuevo capítulo. El nacimiento de la Maison Dior. El 12 de febrero de 1947, en la elegante sede de la Avenue Montaigne en París, el mundo de la moda presenció un terremoto silencioso. Era la primera colección de la recién fundada Maison Dior, respaldada por el magnate textil Marcel Boussac. El ambiente estaba cargado de expectación, pero nadie imaginaba que aquella pasarela cambiaría la historia. Las modelos comenzaron a desfilar y la sala contuvo la respiración. Vestidos con faldas amplias que caían como flores en pleno estallido, cinturas estrechísimas que acentuaban la silueta, hombros suaves y redondeados. Era la antítesis de la moda de guerra, aquella que se había visto obligada a economizar tela,
reducir adornos y someterse a la rigidez de la escasez. Lo que Dior proponía era un regreso al lujo, a la opulencia, a la feminidad convertida en espectáculo. La periodista de Harper's Bazaar, Carmel Snow, no dudó en ponerle nombre It's such a new look, dos palabras que se convirtieron en mito instantáneo. En un París todavía marcado por las ruinas, Dior ofrecía un renacimiento. Era como si las mujeres que habían sobrevivido a la guerra hubieran recuperado, de pronto, su derecho a soñar, a seducir, a desear. El impacto fue inmediato y polarizante. Las clientas de alta sociedad se lanzaron a encargar piezas, fascinadas por la nueva silueta que las hacía sentir reinas. Pero también hubo protestas. Feministas y mujeres de clase trabajadora denunciaron que aquellas faldas de metros y metros de tela eran una ofensa en un mundo donde todavía escaseaba el pan. En Estados Unidos incluso hubo manifestaciones en contra de Dior, acusándolo de querer hacer retroceder a la mujer a un rol decorativo. Sin embargo, la polémica no hizo más que aumentar su fama. Dior había entendido algo esencial. Después de la devastación, el mundo no quería más austeridad. Quería exceso de vida. Sus vestidos eran jardines portátiles, arquitecturas de ensueño que devolvían a las mujeres el poder de ser admiradas. Con un solo desfile, Christian Dior pasó de ser un nombre desconocido a convertirse en el rey de la moda. El New Look no fue solo una tendencia, fue un manifiesto cultural. Representó la resiliencia de Francia, la reaparición de París como capital de la elegancia, la promesa de que la belleza podía renacer incluso de entre las ruinas. Y, en ese instante, Christian Dior no solo fundó una casa de moda, fundó un imperio. Tras el estallido del New Look, Christian Dior se convirtió en un fenómeno mundial. La Maison Dior, que había nacido casi de la nada, en cuestión de meses se transformó en sinónimo de lujo, poder y deseo. París recuperaba su lugar como capital de la moda, y Dior era el estandarte de esa resurrección cultural. El éxito fue tan fulminante que Dior comprendió algo crucial. La moda ya no podía limitarse a un taller exclusivo en París, debía expandirse como una marca global. Con el apoyo de Marcel Boussac, organizó un plan de crecimiento sin precedentes. En 1947 mismo lanzó Parfums Christian Dior, inaugurado con el icónico perfume Miss Dior, un homenaje a su hermana Catherine, que había sobrevivido a los campos de concentración nazis. Aquel aroma, floral y elegante, era mucho más que una fragancia. Era un símbolo de resistencia y de esperanza. Poco después, Dior abrió boutiques en Nueva York, Londres y luego en Caracas, Tokio y Sydney. El nombre Dior comenzó a aparecer en escaparates de todo el planeta. La alta costura, que hasta entonces había sido un arte reservado a la élite parisina, se convirtió en un fenómeno internacional. Las mujeres de Hollywood, desde Marlene Dietrich hasta Rita Hayworth, desfilaban con sus vestidos como embajadoras involuntarias del nuevo imperio. Dior entendió mejor que nadie la importancia de la diversificación. Mientras otras casas se mantenían centradas en vestidos exclusivos, él amplió horizontes, perfumes, accesorios, guantes, bolsos y hasta sombreros. La Maison Dior ya no era solo una casa de moda, era un universo completo de estilo. Cada producto llevaba implícito el sello de su estética, elegancia, feminidad y un lujo que parecía inalcanzable pero profundamente aspiracional. Esa estrategia funcionó como un hechizo. En pocos años, más de la mitad de las exportaciones de moda francesas llevaban la etiqueta Dior. Se estima que, a finales de los 40, 7 de cada 10 mujeres que soñaban con alta costura soñaban con Dior. El nombre, en apenas una década, se había convertido en sinónimo de aspiración global. Pero detrás de este crecimiento vertiginoso, también se escondía un peso enorme sobre los hombros de Dior. Era un hombre tímido, reservado, que prefería los jardines a las fiestas, los oráculos de cartas a los banquetes. Sin embargo, se encontraba en el ojo de un huracán de fama, viajes, entrevistas y responsabilidades. Había creado un imperio. Sí, pero también una prisión de oro de la que nunca podría escapar del todo. La expansión de Dior no era solo comercial, era casi espiritual. Había logrado que el mundo entero, devastado por la guerra, se reconciliara con la belleza. Sus vestidos viajaban más allá de la tela. Eran la prueba de que la esperanza podía coserse, bordarse y lucirse. Dior, en apenas 5 años,
había dejado de ser un modisto para convertirse en un mito viviente. Detrás de los reflectores, de las portadas de revistas y de los aplausos interminables, Christian Dior seguía siendo un hombre sorprendentemente frágil. Quienes lo conocían de cerca hablaban de una dualidad casi desconcertante. En la pasarela era un rey. En la intimidad, un hombre tímido, inseguro, incluso supersticioso. Dior no encajaba en la imagen del diseñador extravagante que buscaba llamar la atención en los salones de París. No bebía en exceso. No era un amante de las fiestas interminables ni de los escándalos mediáticos. Su placer verdadero estaba en los jardines, entre rosas y lilas, en el silencio de los espacios verdes donde encontraba refugio. Allí, lejos de los flashes, recuperaba fuerzas. Sin embargo, vivía obsesionado con el destino. Desde joven, había cultivado una fascinación casi irracional por la astrología, el tarot y los presagios. Antes de presentar una colección, no dudaba en consultar a videntes, buscando en las cartas y las estrellas una confirmación de que el éxito lo acompañaría. Muchos en su entorno se burlaban de esa credulidad, pero para Dior no era un capricho, era un modo de controlar, aunque fuera simbólicamente, un mundo que sentía siempre a punto de desmoronarse. En su vida personal, Dior era reservado hasta el extremo. Mantuvo su intimidad lejos de la prensa y rara vez hablaba de sus afectos. Los rumores sobre su homosexualidad circulaban discretamente en los salones parisinos, pero él jamás los confirmó abiertamente. Prefería mantener un halo de misterio, consciente de que cualquier revelación podía convertirse en arma contra él en una sociedad todavía conservadora. Esa tensión entre la verdad íntima y la máscara pública lo acompañó hasta el final. A medida que su imperio crecía, también lo hacía la presión. Dior se encontraba atrapado en un ciclo extenuante. Cada temporada debía superar la anterior. Cada desfile debía ser un acontecimiento mundial. Su nombre se había vuelto más grande que él mismo. Esa paradoja, ser adorado en el mundo, pero sentirse prisionero de su propia leyenda, lo desgastaba lentamente. Quienes trabajaban con él lo describían como un hombre bondadoso, pero marcado por la melancolía. Sonreía poco, hablaba en voz baja, evitaba el centro de atención siempre que podía. Su fuerza no provenía del carisma explosivo, sino de una visión interior inquebrantable. En su fragilidad había una extraña grandeza, la capacidad de escuchar al silencio y transformarlo en belleza. Así era Christian Dior, el hombre. Un tímido jardinero de formas, un supersticioso que confiaba en las estrellas, un creador que nunca se creyó del todo digno de la corona que París le había entregado. Y sin embargo, esa mezcla de vulnerabilidad y genio era lo que lo convertía en irrepetible. El 23 de octubre de 1957, el mundo de la moda se detuvo. Christian Dior, el hombre que había devuelto la esperanza a millones de mujeres con su New Look, había muerto de manera inesperada en Montecatini, Italia. Tenía apenas 52 años. La noticia cayó como un rayo sobre París, Nueva York, Roma, Tokio. La prensa no hablaba de otra cosa. El rey de la moda había desaparecido en el instante en que su imperio estaba en la cima. Las circunstancias de su muerte estuvieron rodeadas de misterio. Oficialmente, se dijo que había sufrido un infarto tras unas vacaciones en la costa italiana. Algunos rumores aseguraban que el ataque se precipitó después de una comida copiosa. Otros, más maliciosos, hablaban de excesos, de un esfuerzo físico imprudente, de un destino sellado por sus propias obsesiones. El mito se alimentó de versiones contradictorias, como si la realidad no pudiera aceptar que un hombre tan poderoso se extinguiera de forma tan banal. En los salones de la Avenue Montaigne, las costureras lloraban en silencio. Los talleres, que habían sido un hervidero de creatividad y disciplina, se convirtieron en un mausoleo de hilos y telas. El imperio Dior, que en apenas una década había conquistado el planeta, se encontraba de repente sin su arquitecto, sin la brújula que lo guiaba. París, todavía orgullosa de su corona de capital de la elegancia, temía que esa corona se desplomara. Lo más trágico es que Dior había comenzado a soñar con un retiro. En cartas a amigos cercanos, confesaba que deseaba dejar la presión de la moda, retirarse a un jardín, cultivar rosas y recuperar el silencio que la fama le había robado. Aquel hombre tímido que había construido un imperio colosal quería, en el fondo, regresar al niño de Granville
que escuchaba el lenguaje secreto de las flores. La muerte le robó esa última posibilidad de paz. El impacto cultural fue inmenso. En los días siguientes, miles de mujeres de todo el mundo enviaron cartas de condolencia, recordando cómo un vestido Dior había cambiado su vida, cómo les había devuelto la confianza en sí mismas. En las redacciones, los periodistas coincidían. Con la muerte de Christian Dior terminaba una era, pero su nombre estaba ya escrito en la eternidad. En apenas 10 años, aquel hombre frágil había levantado una catedral de belleza que ni siquiera su ausencia podía derribar. El mito acababa de nacer. La muerte repentina de Christian Dior dejó un vacío casi imposible de llenar. El imperio que había construido en apenas 10 años necesitaba una nueva voz, alguien capaz de mantener la llama encendida sin traicionar el espíritu de su fundador. París contenía la respiración. ¿Quién sería el elegido? La respuesta sorprendió a todos. Dior, poco antes de morir, había designado a un sucesor inesperado, un joven de apenas 21 años, tímido, delgado, con gafas grandes y modales nerviosos. Su nombre era Yves Saint Laurent. Para muchos, aquello parecía una apuesta arriesgada, incluso temeraria. ¿Cómo podía un muchacho, prácticamente un desconocido, sostener sobre sus hombros el peso de la maison más influyente del mundo? Saint Laurent había llegado a Dior en 1955 como asistente, recomendado por Michel de Branhoff, director de Vogue París. Desde el primer día, Christian había visto en él un talento excepcional. Sus bocetos mostraban una sensibilidad aguda, un entendimiento innato de las proporciones y una audacia que recordaba a su propia juventud. Dior, que siempre había sido supersticioso, confesó a algunos allegados que presentía que aquel chico estaba destinado a grandes cosas. Cuando se anunció oficialmente que Yves Saint Laurent sería el director artístico, la prensa internacional reaccionó con escepticismo. Muchos auguraban un derrumbe, pero la prueba de fuego llegó en 1958, cuando Saint Laurent presentó su primera colección para la Maison, la famosa línea Trapecio. El desfile fue un triunfo. Las modelos caminaron con vestidos que abandonaban la cintura ceñida para ofrecer siluetas más libres, fluidas, ligeras. Era una ruptura con el New Look, pero no una traición. Era la evolución natural. El público, que había acudido con miedo, terminó aplaudiendo de pie. Yves Saint Laurent había logrado lo impensable: demostrar que la casa Dior podía sobrevivir sin Dior. El joven diseñador, sin embargo, cargaba con un peso inmenso. Cada creación era comparada con la obra del maestro. Cada decisión era analizada con lupa. Vivía entre el deseo de ser fiel a la herencia de Christian y la necesidad de imponer su propio sello. Esa tensión lo marcaría durante toda su carrera, pero también lo impulsaría a convertirse en uno de los nombres más grandes de la moda del siglo XX. La llegada de Yves Saint Laurent a Dior no solo salvó a la Maison en un momento crítico, abrió la puerta a una nueva generación de diseñadores, demostrando que la moda era un arte vivo, capaz de reinventarse incluso después de la tragedia. Dior había muerto, pero su legado se transformaba, como una semilla que da fruto en otro cuerpo, en otra voz, en otra visión. La Maison había sobrevivido al golpe más brutal, la muerte de su fundador y la incertidumbre de un relevo inesperado. Gracias al genio precoz de Yves Saint Laurent, Dior no solo se mantuvo en pie, sino que siguió brillando. Pero la historia de Dior después de Dior no fue una línea recta, sino una sucesión de reinvenciones que, cada una a su manera, mantuvieron viva la llama del imperio. Tras la partida forzada de Saint Laurent en 1900, 60 llamado al servicio militar y finalmente sustituido por decisión empresarial, la Maison confió su destino a Marc Bohan. Su estilo era más clásico, más sobrio, menos arriesgado que el de Yves, pero eso mismo garantizó estabilidad. Durante más de 2 décadas, Bohan consolidó a Dior como una marca sólida, apreciada por clientas fieles como Grace Kelly o Elizabeth Taylor. Fue un tiempo de continuidad, un respiro tras las turbulencias. En los años 80, llegó un cambio radical con la incorporación de Gianfranco Ferré, el arquitecto de la moda italiana. Sus colecciones, estructuradas y monumentales, devolvieron a Dior un aire de grandeza, casi de escultura. Ferré supo reinterpretar la herencia del New Look en clave contemporánea, reafirmando la idea de que Dior era más que un nombre, era un concepto adaptable a cada época. Pero el verdadero terremoto
llegó en 1996, cuando John Galliano asumió la dirección creativa. El diseñador británico transformó Dior en un espectáculo teatral. Sus desfiles eran óperas visuales, cargadas de excesos, dramatismo y fantasía. Galliano hizo de la Maison un laboratorio de extravagancia, llevando la marca a una nueva generación y convirtiéndola en símbolo de audacia. Aunque sus escándalos personales terminaron abruptamente con su etapa en 2011, nadie podía negar que había reavivado el mito con un fuego incontrolable. Después, Raf Simons tomó las riendas en 2012, devolviendo la sobriedad y la pureza de líneas, reinterpretando la feminidad con un minimalismo poético. Su corto mandato dejó huella por la delicadeza con la que supo dialogar con el legado de Dior. Finalmente, en 2007, la Maison eligió a María Grazia Chiuri, la primera mujer en dirigir Dior. Su llegada supuso un giro histórico. Dior ya no era solo la casa de la feminidad idealizada, sino también de la mujer empoderada. Chiuri convirtió las pasarelas en manifiestos feministas, con mensajes bordados como "We should all be feminists", mostrando que la herencia de Dior podía ser no solo estética, sino también política. Así, Dior después de Dior no fue un mausoleo congelado en la memoria de un genio muerto, sino un organismo vivo, capaz de reinventarse en cada generación. Cada director, con su visión particular, sumó un capítulo a la leyenda, demostrando que el nombre Dior había trascendido al hombre para convertirse en una institución inmortal. El nombre de Christian Dior no quedó anclado en los años 40 ni en el recuerdo de un genio muerto demasiado pronto. Su impacto trascendió la moda y se convirtió en un fenómeno cultural y social que marcó el siglo XX y aún sigue influyendo en el XXI. Hablar de Dior es hablar de la transformación de la feminidad, de la reconstrucción de una identidad colectiva y de la consolidación de París como capital eterna de la elegancia. Con el New Look, Dior no solo cambió la silueta de las mujeres, sino también su manera de habitar el mundo. Después de la guerra, muchas mujeres habían adoptado roles laborales y sociales que antes les estaban vedados. El estilo práctico y austero de la época bélica había borrado cualquier exceso. Dior devolvió el deseo y la sensualidad, pero lo hizo en una clave que fue más allá de lo estético. Propuso que la mujer tenía derecho a vestirse no solo para sobrevivir, sino para soñar. Ese gesto fue un acto cultural poderoso, aunque también polémico. Algunos lo vieron como una regresión, otros como una revolución. A lo largo de las décadas, la Maison Dior se convirtió en un termómetro social. En los 60 y 70, adaptó su mensaje a un mundo en plena efervescencia juvenil. En los 80, reflejó el auge de la opulencia y el poder económico. En el siglo XXI, bajo María Grazia Chiuri, abrazó el discurso feminista, usando la pasarela como plataforma política. En cada etapa, Dior supo reflejar las tensiones y aspiraciones de su tiempo. El impacto cultural de Dior también se midió en el cine, la música y las artes visuales. Desde Marlene Dietrich hasta Natalie Portman, desde Edith Piaf hasta Rihanna, generaciones de artistas vistieron Dior no solo como moda, sino como símbolo. Un vestido Dior no era simplemente tela, era un manifiesto de identidad, un lenguaje universal de glamour y poder. A nivel social, Dior también representó la democratización del lujo. Aunque la alta costura siempre fue un territorio exclusivo, la expansión de perfumes, accesorios y líneas prêt-à-porter permitió que millones de mujeres y hombres, en distintos continentes, accedieran a un fragmento del sueño Dior. Una botella de Miss Dior o un bolso Lady Dior no eran solo objetos, eran amuletos de pertenencia a una comunidad global de deseo. Más allá de los desfiles, Dior se convirtió en metáfora de algo esencial, la capacidad humana de reinventarse después de la destrucción. Francia salió devastada de la Segunda Guerra Mundial, pero el éxito de Dior simbolizó la resiliencia de un país que volvía a levantar la cabeza con orgullo. Cada puntada de su taller era, en cierto modo, un hilo que cosía las heridas de una nación entera. En la actualidad, Dior no es solo una maison de moda, es un mito cultural, un referente que dialoga con el pasado y el presente, capaz de inspirar tanto a diseñadores emergentes como a activistas que ven en la moda una herramienta de expresión. El legado de Christian Dior no está en un museo, está en la manera en que seguimos entendiendo la belleza, el poder y la feminidad. Christian Dior vivió apenas 52 años.
Dirigió su maison por solo una década, y sin embargo, dejó una huella que parece extenderse más allá del tiempo. Su vida fue breve como una llamarada, pero su obra se convirtió en fuego eterno. De un niño tímido en los jardines de Granville a un visionario que transformó el dolor de la posguerra en belleza, su historia demuestra que incluso la fragilidad puede engendrar grandeza. El New Look no fue solo una moda, fue un renacimiento. Allí donde Europa veía ruinas, Dior sembró flores. Allí donde las mujeres habían sido reducidas a uniformes de supervivencia, él les devolvió la magia de sentirse deseadas, poderosas, visibles. Con cada colección, no solo diseñaba vestidos, sino que escribía capítulos de esperanza. Su muerte repentina, en plena gloria, consolidó la leyenda. Dior quedó en la memoria como esos genios que parten demasiado pronto, dejando tras de sí un aura de misterio. Pero su imperio no se detuvo. Al contrario, se expandió, se transformó y sobrevivió a generaciones, como si el propio nombre Dior se hubiera desprendido del hombre para convertirse en un arquetipo de elegancia universal. Hoy, al pronunciar Dior, no hablamos solo de una marca, sino de un idioma cultural. Es el perfume que evoca la resistencia, el vestido que empodera, la pasarela que refleja la historia de la mujer en el siglo XX y XXI. Dior es símbolo de que la moda puede ser mucho más que ornamento. Puede ser identidad, memoria, incluso redención. La eternidad de Dior no está en sus telas que se desvanecen con los años, sino en el eco que dejó en la manera en que entendemos la belleza. Porque mientras haya alguien que vista un vestido con el deseo de sentirse viva, Christian Dior seguirá ahí, cosiendo, en silencio, desde la inmortalidad.